Buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Mesa Cuadrada. En esta ocasión nos acompaña la doctora María de los Ángeles Fromo, titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Bienvenida, María de los Ángeles. Gracias, Verónica, por permitirme estar aquí con ustedes. Un gusto. En días pasados se realizó en nuestro país el 7º Foro sobre Seguridad y Justicia, donde se abordó el estado que guarda el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Para hablar de este tema y en ausencia de nuestro colega y moderador habitual, Javier Oliva, saludo como siempre con mucho gusto a Pepe Ureña. Buenas noches. A Luis Carlos Ugalde. Hola. Yo soy Verónica Ortiz, le agradezco que nos acompañe y antes de iniciar este análisis, lo invito a ver la siguiente cápsula con información que hemos preparado para usted. La cuenta regresiva para la implementación del nuevo sistema de justicia penal está en marcha. El 18 de junio de 2016 deberá estar en vigor en todo el país. Se trata de la transformación del sistema jurídico mexicano más importante del último siglo. Romper con los tabúes, romper con paradigmas del pasado, romper con costumbres inerciales de varias generaciones no resulta fácil. Pero hoy en día es imprescindible si realmente queremos trazar para esta sociedad un futuro más esperanzador y un futuro de mejores condiciones. Su principio rector es la presunción de inocencia y es respuesta a un problema de confianza que enfrentaba nuestro país en materia de impartición de justicia. Este nuevo sistema separa claramente las funciones entre el Ministerio Público y el juez. Ofrece mecanismos alternativos para la solución de controversias, procurar que el culpable no quede impune y que se reparen los daños a las víctimas. El acusado tendrá derecho a contar con un abogado titulado para su defensa y podrá enfrentar el proceso en libertad. Además, incorpora la figura de un juez de control que resolverá solicitudes de investigación y revisará la legalidad de las detenciones solicitadas por el Ministerio Público. Los juicios serán públicos y orales y todas las audiencias se realizarán en presencia de un juez que juzgará con base en la evidencia y pruebas. El nuevo sistema se caracterizará por su transparencia y protección de los derechos humanos. Solucionará más rápido las demandas de justicia de las víctimas. Reducirá la carga del sistema judicial. Mejorar la calidad de investigación y disminuir la población en las cárceles. A la fecha, el nuevo sistema de justicia penal opera de forma total o parcial en 30 entidades federativas, mientras que el Código Nacional de Procedimientos Penales funciona en 23 estados. Me choca dar ejemplos, pero la verdad, el gran ejemplo lo tenemos en Sonora. ¡Qué vergüenza! A 13 meses no se ha iniciado nada. Entre los principales retos a superar para cumplir con el mandato constitucional el próximo año están la expedición de leyes necesarias para su aplicación y la transformación de las capacidades operativas de los principales actores del procedimiento penal mexicano. Nos hacen falta policías totalmente certificados y profesionales, ministerios públicos que sepan investigar y no solamente enviar oficios de una oficina a otra, jueces cercanos a la realidad. Ante este desafío, desde la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, se estableció un plan de aceleración en las entidades federativas para su entrada en operación y un esfuerzo de capacitación. María de los Ángeles, este foro dio información quizá muy precisa y además es como la última ensayo general antes de que se nos vence el plazo para que todo el país esté a bordo de este nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Antes de preguntarte las características, porque me parece que todavía hay mucha confusión en qué se distingue de lo que tenemos o lo que teníamos hasta ahora, porque en algunos estados ya está funcionando, en qué consiste el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, pero así de entrada déjame preguntarte, sobre todo viniendo de la información en la cápsula de que hay por lo menos un estado que no está cumpliendo, que es Sonora, pero ¿en dónde ya está funcionando? ¿Cuáles están ya estados que ya tienen el sistema en operación y cuáles faltan todavía por subirse de aquí a un año? Bueno, yo para darles un panorama muy claro de dónde estamos, tenemos dos niveles de justicia, la federal y la local. En la federal, ahorita llevamos ya implementados 4 entidades, pero a fin de año tendremos 14 entidades. Es lo que tenemos en global, porque ahí estamos entrando por todos los delitos y en todo el territorio. Esos son los casos de Chihuahua,
Casos federales. Federales, los exacto. que, bueno, podemos decir son los delitos más graves, los delitos de mayor impacto. Luego tenemos el nivel local, que es la justicia que más está cercana a la gente, temas que tienen que ver con el ámbito penal de homicidios, cuestiones relacionadas con el robo, con cuestión de violencia intrafamiliar, todos ellos están. Entonces tenemos ahí 30 entidades que ya están operando parcialmente o totalmente. De esas 30, podemos decir 6 son totales, ya están totalmente completas, y tenemos 24 que están en proceso. ¿Qué significa que están operando parcialmente? Que a lo mejor tienen ciertas regiones de su estado que ya tienen el sistema o tienen ciertos delitos que están operando. Un caso concreto es el Distrito Federal. El caso estamos parcialmente por delito, porque era muy difícil entrar por región. Porque decíamos, la delegación de Iztapalapa, la delegación de Miguel Hidalgo, vamos a operarla. No, vamos a operar todo el estado con delitos culposos y delitos que no son graves para que la ciudadanía pueda incorporar. Por tipo de delito. Exactamente. Exacto. Y en cambio hay estados que dicen, bueno, voy a entrar por mi capital o voy a entrar por mi región donde tengo menos incidencia, que son 4 o 5 municipios, y así voy haciendo. Exactamente, vas ajustando. ¿Qué necesitamos para ello? Pues tener infraestructura, equipamiento, capacitación, reorganización institucional, nuevos funcionarios. Necesitamos leyes que nos den el marco, protocolos de actuación. Hoy tenemos un sistema muy distinto en algo. Tenemos leyes nacionales. ¿Qué significa eso? Que el procedimiento va a ser igual. Aquí y en el sur del país o en el norte, y para ello también tenemos que tener leyes en los estados que soporten este sistema y protocolos, que todos hagamos que sentir lo más armónico posible la justicia. ¿Por qué era clave esto? Porque anteriormente se generaba impunidad. En un caso había ciertos procedimientos en una entidad y en otra, entonces los delincuentes sabían perfectamente que podían delinquir en un estado y se transformaban al otro estado, y entonces había un vacío. Más la regulación, seguramente. Exactamente. ¿No? Entonces hoy queremos hacer lo más armónico posible el sistema. El Código Nacional de Procedimientos Penales. Está el Código Nacional de Procedimientos Penales, está la Ley Nacional de Mecanismos de Solución de Controversias, está en proceso la Ley de Ejecución Penal, y ahora ya terminamos de aprobar, la semana pasada se logró que la reforma constitucional también para la justicia de adolescentes. Ese sistema también se va a transformar de manera armónica en todo el país y vamos a tener una ley nacional de justicia para adolescentes. Esa todavía está en Estaba en reforma constitucional, se completaron las 17 aprobaciones de las legislaciones para poder en su momento pasar a la promulgación y después ya empezar a trabajar con esta nueva ley de justicia para adolescentes. Así es. Pepe. Sí. La gente tiene confusión. ¿Cómo explicarle en términos prácticos así para que sepa cómo opera el sistema de justicia penal acusatorio? Quizás podamos irnos hacia aspectos muy fundamentales. La justicia penal que hemos vivido por más de 100 años es un tema que la gente lo veía oscuro. El Ministerio Público tenía el monopolio, tú llegabas y denunciabas y después ya no sabías absolutamente qué pasaba con tu caso. Y cuando llegabas te decían, oye, pues no tienes interés jurídico, tú no tienes por qué estar aquí. Este es un interés del Estado y yo lo voy a promover o no promover. Y no tenías ninguna defensa. Hoy la víctima tiene un papel fundamental. Se vuelve uno de los centros esenciales de la justicia. La víctima puede estar presente en todo el proceso. Va a tener un asistente jurídico. El Ministerio Público pierde la fuerza de decir él tiene el monopolio. La víctima incluso puede ir en contra de la voluntad del Ministerio Público y llevarlo a cabo. Entonces, es totalmente importante esta transformación. Otra de las grandes transformaciones es que ya no es la confesión, que tú confesaras como persona. La prueba maestra que le llamaban en aquel momento. Exactamente. Esa pierde totalmente su fuerza. Y ahora, ¿qué es lo que es el centro de una acusación? Es una investigación con datos concretos, con elementos probatorios científicos. Esto significa que hay que tener una combinación muy importante de la policía y el Ministerio Público, desde el primer momento que se hace un hecho delictivo. Entonces, la policía se vuelve un centro y una columna vertebral de la investigación. La policía va a tener que saber
no solo cómo detener, cuidando todos los derechos humanos y todo, sino cómo procesar en un momento dado para auxiliar al Ministerio Público bajo su conducción un lugar de los hechos, o cómo va a tener que identificar una víctima o cómo va a tener que llevar a cabo una serie de acciones con la persona para sus declaraciones y cuidar desde un instante todos los elementos que lo lleven al Ministerio Público a tener una acusación sólida. Participación de las víctimas, acusaciones sólidas con fundamentos científicos. Permíteme hacer una pausa que es muy breve y regresamos para completar las características del nuevo sistema de justicia penal acusatoria. No se vaya. María de los Ángeles, te interrumpimos cuando estabas dándonos las características del nuevo sistema de justicia penal. Muy Llevábamos rápido, dos, sí. más tenemos concretamente que el juez tiene que estar presente siempre. Los jueces eran muy... no el secretario de acuerdos, no. El juez tiene que estar persona. presente, todo se videograba, es público, es Publicidad. transparente, las partes pueden participar, por eso es adversarial, porque pueden contradecirse ya, el perito puede ser llamado, el policía puede ser llamado, ahí enfrente de todas las partes para discutir, todo el mundo tiene la posibilidad de poner las cosas sobre la mesa y en igualdad de armas. Esto es Antes quizás era todo por escrito y que te aceptaran, ¿no? El escrito. y algo que nos va a costar a los abogados es que esas- tenemos que hablar lenguaje cotidiano, Así es, ciudadano, claro. que todo el mundo entienda, porque es uno de los aspectos fundamentales. Y el juez tiene que explicar la sentencia. Claro. No es que te notifiquen la sentencia por escrito y ya eso es culpable o no, sino aquí prácticamente. Y la presunción de inocencia, todo el trato desde que una persona es señalada que cometió un delito, desde ahí hasta que concluya su proceso, es la presunción de inocencia. Es inocente hasta que se muestre lo contrario. ¿Por qué si parece algo tan positivo hay tanto rezago, María de los Ángeles? Mira, yo creo que es un cambio que transforma de fondo el sistema. O sea, y yo digo una frase que a veces la costumbre es más fuerte que el amor, parafraseando alguna canción muy popular, pero es cierto, es muy importante que hay que romper paradigmas, resistencias, más era todo oculto, nada se podía saber de la justicia penal, ahora es transparente, es diferente hacia la percepción que debe tener el ciudadano. ¿Cuáles son sin decirnos dónde, porque no es tu papel, pero qué tipo de obstáculos, a qué nivel es el gobernador, son los abogados, son los ministerios, dónde están los bloqueos que hay a esto? Mira, yo creo que dado cómo hoy funciona nuestra democracia, cómo funciona nuestro sistema, yo lo que he encontrado es que uno de los elementos claves es la voluntad política. Si hay voluntad política, las cosas pueden avanzar. Y una de las grandes promesas y compromisos que hizo el presidente de la República es cumplir la implementación de este sistema. Pero porque me queda claro que ustedes están haciendo una gran labor, que por cierto en la administración anterior se diluyó, promovieron una reforma y luego se les olvidó implementarla o empujarla. Ustedes lo están haciendo creo que muy bien. El tema es por qué un gobernador no tiene esa voluntad política. Mira, yo creo que hay a veces dos factores, lo que yo he vivido. Sí. Una, a veces es que no tienen conocimiento que tenían que hacer eso. Esto al principio me pasó mucho. O sea, llegaba yo con los gobernadores, platicaba y me decían, oiga, pues qué interesante, pero ¿a quién No le saben que es un toca? compromiso ya adquirido, ¿no? Sí, porque lo habían dejado, a lo mejor se quedó en las prioridades, pero no inmediatas que ellos tenían en su plan de trabajo. Ahora ya los gobernadores, porque la CONAGO se ha comprometido, ha hecho público el empuje y además la ayuda mutua para lograr el objetivo, entonces los gobernadores ya están enterados. ¿Cuál es lo siguiente? El tema económico, financiero. No tengo recursos, no tengo manera. Se han puesto distintos fondos federales para sobrellevar esa posibilidad. Y otra es que a veces hay miedos, hay resistencias, porque dicen cómo va a funcionar, cómo antes podía yo manejar los casos y ahora no voy a tener esa posibilidad de cuidar qué es el resultado de algún asunto. Esto es transparente, es acelerado en tiempo, tardamos
menos de meses, o sea, a veces máximo 6 meses para resolver un asunto cuando antes tardábamos años. Y todo eso pues les da miedo, ¿no? Da resistencia, Entonces, bueno, hoy por hoy creo que hay varias barreras que estamos superando, temas económicos, temas de preparación y capacitación, funcionamiento del sistema y el construir la voluntad política de todos los actores. Adelante. Perdón, en el pasado se desvirtuó mucho esta reforma y se hablaba del dinero como elemento clave, así como si fuera, no tenemos recursos, se dijo en el DF, y ahora nos encontramos con otro tipo de fenómenos de resistencias. Se mencionó en la cápsula, lo dijo Alejandro Martí, acusó a Sonora de estar muy retrasado, y vemos a los responsables de instrumentar la reforma en Sonora como jefes de campaña del candidato del PAN. Es una desviación ahí que quizá valiera la pena un análisis. Y la otra parte, la gente ve el caso de Marisela en Chihuahua, en la que el asesino que mató a su hija y que hay un niño ahorita huérfano por culpa de aquella injusticia, de la justicia. Esa imagen, ¿cómo borrar toda esa imagen? Bueno, empiezo por lo último y termino. Lo primero es que tenemos que darle difusión, darle conocimiento a la sociedad de qué significa esta transformación. Ha habido casos como esos lamentables que fueron errores que se han ido, estamos en una prueba-error y construyendo otros mecanismos para asegurar que eso no suceda. Y bueno, hemos trabajado con todas las instancias que están en ese contexto para mejorar que casos así no se vuelvan a repetir. ¿Qué tenemos que hacer? Darle a la ciudadanía los casos de éxito, los casos en donde hemos logrado un resultado, donde hay una reparación a la víctima, donde hubo una respuesta inmediata de las autoridades, donde se logró fundamentalmente, si esa persona era culpable, estar en prisión si así lo ameritaba, y bueno, ir buscando precisamente cómo la justicia sí tiene ese sentido más humano, más cercano, y darlo a conocer para que haya esa confianza a los ciudadanos. ¿Nos falta? Sí. La fecha es del 18 de junio del 2016. Vamos a poner las bases, pero esto que también ya anunció el presidente, vamos a ampliarle la vigencia a la institución que lleva la responsabilidad de la implementación con todos los estados en coadyuvancia para que podamos consolidarlo. Estamos empezando. Podemos hacer un símil, el niño va a nacer y todavía faltan muchos elementos para que verdaderamente funcione y funcione bien. Entonces habrá errores, habrá aciertos y habrá avances, pero eso lleva. Caso de Sonora. Este caso es un caso que nos encontramos, me costó muchísimo trabajo poder tener reuniones con el gobernador. Finalmente logramos, incluso con el apoyo del secretario de Gobernación, que siempre está diciendo que esta es una prioridad para el país. El secretario abrió las puertas, yo me reuní con el gobernador, lo he hecho periódicamente, tratando de impulsar. Uno de los temas que me han puesto en la mesa es el tema económico. El gobierno federal ha abierto muchas posibilidades para dar recursos, fondos federales que se utilicen para ello, que sean eficientes. Oye, perdón, ahí los recortes anunciados van a impactar para la parte de financiamiento de la implementación de la reforma. Yo te puedo decir que la señal que yo tengo hasta este momento es que tenemos que soportar todo lo que falta, ahora sí, detalle a detalle, para que pueda ser considerada esto una prioridad para el país y tener los recursos. Los estados también aportan. Este año CETEC, la implementación, no tuvo recorte alguno. Okay. Entonces eso es muy bueno. En cuanto al tema que estábamos terminando, es simplemente decir, sí falta mucho. Sonora no ha implementado, tienen las leyes listas porque les ayudamos, hemos hecho algo de capacitación con los recursos que CETEC les ha dado, hemos trabajado con alguna adquisición de equipamiento, pero es mínimo comparado a lo que se necesita. ¿Qué tenemos? Bueno, pues sabemos que está en proceso electoral, nosotros estamos viendo qué podemos avanzar y lo que no, pues tenemos ya todo un plan para que en los 9 meses que faltan para que se cumpla el plazo una vez que pase este periodo, bueno, pues hacer todo lo necesario para cumplir. No podemos dejar que ningún rincón de México no tenga este sistema.
tenemos que empujar esa voluntad política en los candidatos, tenemos que buscar esa voluntad política de todos los actores. Y avisarle desde que gane el candidato ganador que tiene ese asunto pendiente. Lo dices así en broma, sí pero te voy a decir sí que ya lo estamos planeando, y además las organizaciones sí, sociales ya lo están poniendo en las plataformas. Así es, hay que avisarle. Tenemos que hacer una segunda pausa, es muy breve, no se vaya, volvemos con Luis Carlos Ugalde. Luis Carlos, volvemos contigo. María de los Ángeles, ¿cómo se están adaptando las escuelas de derecho del país? Yo creo que ahí debe estar uno de los problemas fundamentales de una profesión que durante décadas ha estado basada en la memorización, en el formalismo descriptivo de la legislación, incluso en un estilo de redacción, perdóname, yo sé, tú eres una abogada moderna, por eso te lo digo a ti, un estilo de redacción con mayúsculas, con párrafos sin comas, que nadie entiende, es terrible, y además con muchos abogados que se jactan de hablar como si vinieran de la Edad Media, nadie los entiende. Esto creo que debe ser un problema cultural de formación analítica muy complicado. ¿Cómo cambias a... ¿Cuántas escuelas de derecho hay en el país? Hay como 4,000, ¿no? ¿Cuántas hay? Bueno, mira, en Padrón que tenemos distintas cifras, porque ese es otro de los grandes problemas, porque hay registros federales y registros locales, hay unos que dicen 1,600, otros 1,900, otros 3,000, no sabemos, pero ¿Cómo bueno. le haces ahí? Hay un problema ahí, ¿verdad? Hay un problema y lo estamos... pues estamos trabajando directamente con la Secretaría de Educación Pública, con la Subsecretaría de lo que es el área de Educación Superior. ¿Para qué? Tenemos que irnos a las universidades, con ANUYES, que es la asociación más grande de universidades. Juntos los tres hemos hecho un programa para las universidades. Ya tenemos los programas de estudio, ya tenemos el material para el profesor, los libros de casos, la guía para el estudiante. Con todo este material vamos a hacer toda una serie de acción para capacitar a sus docentes. Hay algunas organizaciones sociales que nos están ayudando, capacitando, SEAD es uno de ellos, capacitan a los profesores y ellos lo implantan en los planteles. Pero nos falta mucho porque necesitamos darles a otros elementos. Tienen que tener competencias y habilidades para saber mediar, para saber conciliar, Para hablar en público. Para hablar en público, para saber litigar y para poder explicar, como bien tú lo dices, en un nivel ciudadano y poder hacerle entender a las víctimas, a la persona que está siendo señalada que cometió un delito. Y todo ello, ¿para qué? Para que verdaderamente el sistema funcione. Necesitamos otros profesionales, no solo abogados. Claro. Hoy la administración de las salas de juicios orales se ha probado que el mejor ejemplo es que sean ingenieros y que operen los sistemas de los juzgados. Tenemos psicólogos, trabajadores sociales, peritos. O sea, tenemos verdaderamente una gama de nuevos profesionales que se tendrán que incorporar al nuevo sistema de justicia penal. Hay un gran reto porque tenemos que generar una plataforma que ya está operando ahorita a nivel de profesionales, pero ya la estamos poniendo a disposición de las universidades para que tengan los principios fundamentales del sistema. Luego de eso, hacer ya una capacitación presencial y ayudar a todos a que esto sirva para que las universidades puedan avanzar, generar educación continua, generar diplomados para los abogados que hoy ejercen, y todo ello con la finalidad de que podamos ir educando a toda la capacidad que requiere este sistema. Hoy hay un gran déficit de profesionales. O sea, no encontramos tan fácil, el Poder Judicial lo ha visto, su propia dificultad de selección de jueces, en muchos lugares seleccionar ministerios públicos, los mismos policías, porque ya no necesitamos policías solos, sino necesitamos policías investigadores. Iba precisamente a esa parte. El Ministerio Público es ahí donde está una de las principales fallas del sistema de justicia. Una mala investigación lleva inevitablemente a la impunidad. Pero también hay un policía que tiene a un asaltante o a un delincuente infragante y luego no sabe sostenerse, no sabe explicar, describir ante el juez. Entonces también ahí se imposibilita. ¿En qué nivel estamos en policía y en ministerios públicos?
Nuestra experiencia en este momento es, como se señaló en el foro de la semana pasada, es que es nuestra gran deuda trabajar con los policías de una manera práctica. Hemos aprendido que lo que tenemos que darles es de manera muy específica qué es lo que tienen que hacer, cómo detener a una persona, cómo leerle sus derechos, cómo identificar a una víctima, cómo apoyarla, cómo procesar donde se cometió el lugar para cuidar los elementos de prueba, cómo llevar esas pruebas al Ministerio Público y después cómo ayudar al Ministerio Público a seguir investigando. Cómo voy a hacer un reporte policial que sirva para soportar una acusación. Todo ello con la única finalidad de que los policías estén capacitados para saber lo que deben hacer y poder hacer las cosas que ayuden a la justicia. Porque de otra manera vamos a ver que las personas no van a poder estar en un proceso penal porque se violaron sus derechos, porque no se obtuvieron las pruebas adecuadas, porque, como lo decimos, los abogados se contaminaron y se llevaron de otra manera que evidentemente los abogados defensores lo van a poner a consideración del juez, no va a estar soportada la acusación y se va a caer y va a tener esa persona una sentencia no acorde con su responsabilidad. Entonces creo que ahí hay una gran deuda, ya tenemos un programa, lo vamos a empezar a operar dentro de unas semanas con los policías a nivel nacional para enseñarles de manera muy práctica, muy sencilla, qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer para tener el resultado que estamos esperando. Y otra parte es la investigación científica, que tendrán que hacer otros policías que ya tendrán que tener elementos y algunas autoridades. Oye, la piedra angular, el Poder Judicial. También me supongo que una de las resistencias y de las que tú hablabas, el factor básico de voluntad política por la parte de, digamos, de los gobernadores y de los poderes locales, pero el Poder Judicial a nivel federal, a nivel local, los abogados también pues, tenemos fama de ser como muy tradicionalistas. Esto es un cambio de paradigma, como bien lo dijiste, y tienes un Poder Judicial, no los que estás preparando, sino los que ya tienes ahorita trabajando. ¿Cómo subirlos a esto? Esto es como cambiarle las llantas a un coche en movimiento. ¿Cuál ha sido el papel y la reacción también y el aporte del Poder Judicial? Y qué bueno que me tocas ese tema y voy a ser muy rápido porque lo voy a ligar con la otra cuestión que mencionaba de voluntad política. A veces tiene la voluntad política, pero los de abajo no le entienden. Entonces dicen, no, ¿para qué le entro a esto? Vamos a darle la vuelta, vamos a alargar los tiempos, vamos a buscar que no tenemos recursos. Entonces ahí es donde surgen los otros actores. ¿Qué hemos encontrado? Ir a ponernos a su disposición, darles la asistencia técnica, decirles, a ver, ¿cuáles son tus paradigmas? ¿Cuáles son tus cuestiones a este cambio que tú te están imposibilitando hacerlo? Entonces, bajo ese contexto, es un trabajo muy detallado de asistencia directa. A ver, ¿a quiénes capacitamos de tu gente para que sepa cuál es la transformación que se tiene? Tienes que transformar tu organización. Aquí tienes los expertos que te van a ayudar con las mejores prácticas que hay en el país. Ya tenemos estados completos, 6 estados. Otros 24 están en proceso, ya tienen 2 estados, uno que es Sonora, que no tiene avance, y Baja California Sur, que tiene ya su inicio el próximo 1 de julio. Y todo ello, pues ya hay experiencias. Entonces, los que vienen ahora sí, atrás, que ayuden a los de adelante y así hacer las mejores prácticas. Tenemos un catálogo de 27 mejores prácticas y pues ayudarlos a romper esos paradigmas, esos obstáculos, y esto es verdaderamente solo el inicio, porque después vamos a tener que mantener y consolidar esto, o sea, definitivamente. Como tú dices, este es apenas el poner la implementación, pero falta, ¿no?, para adelante todo lo que sigue, porque sí es un cambio de paradigma. Pepe, tenemos 30 segundos. Un panorama nada más. ¿Cómo están las cifras de denuncia, proceso y sentencia? Bueno, estamos viendo, hay denuncias y como la mayoría de los delitos son delitos que son mediables, estamos hablando de un 70%, muchos de ellos ya no siquiera llegan a la parte de inicio de la investigación, de poner este caso ante el juez. Entonces estamos hablando que después de ahí ya hay un procedimiento que se va decantando entre procedimientos, podríamos decir, del ámbito abreviado, que pueden durar 30, 60 días, algunas otras salidas alternas donde se negocia en estricto sentido que esa persona tiene una responsabilidad, que se va a hacer cargo de los daños que ocasionó y que va a tener una sentencia finalmente, pero que en ese caso pueda tener
una media de la responsabilidad ya penal y de la entrada a prisión. Estamos hablando que, por ejemplo, en el Distrito Federal, que solo tenemos ciertos delitos, están ingresando a las cárceles el 5% de lo que estaba ingresando anteriormente por delitos no graves. Ya cuando entran a otro tipo de delitos, esa cifra se incrementa, como decía, podríamos decir un 70% se media y el resto se va a procedimiento. María de los Ángeles, se nos ha acabado el tiempo. Ojalá que te pudiéramos tener en otro programa justamente para hablar ya de los efectos prácticos, de los casos de éxito que bien decías y de los avances, sobre todo ya en vísperas de que tenga que estar concluida el 18 de junio de 2016. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos ustedes y claro que estaré nuevamente por acá. Claro que sí. Luis Carlos. Gracias. Pepe. Buenas noches. Buenas noches. A usted también, que pase una excelente semana y nos vemos aquí el próximo domingo.